Nada mejor que tener a Claudio Yaquelin aquí con nosotros y Gaby Ziblatt siempre, porque se viene una elección importante que es la elección de Santa Fe. Resulta que, les contamos el lunes, ustedes saben, ganó en San Juan Juntos por el Cambio. Para el gobierno fue una sorpresa, interpretan que el problema, o por lo menos el relato es, la culpa la tiene la Corte, que no lo dejó a Uñac presentarse. Se viene Santa Fe y la pelea es muy brava, Gaby, ¿no? Sí, sobre todo en lo que es en Juntos por el Cambio, la unidad que hicieron ahí el frente de frentes entre los de Juntos por el Cambio y el socialismo. Ahí lo tenés a Maximiliano Puyaro, que es el que estamos viendo en pantalla, tenés a Carolina Lozada sí, y tenés también a la socialista Mónica Fein. Bueno, entre Puyaro y Lozada, que son los que vienen arriba en las encuestas, pero muy parejos entre los dos, se vienen realmente matando, vienen haciendo una campaña muy dura. Si nos parece dura muchas veces la campaña entre Bullrich y Rodríguez Larreta, bueno, la de Santa Fe está siendo mucho más dura, porque incluso hay comentarios del estilo de si yo llego a ganar, dijo Lozada, no voy a sumar a la gente, no lo voy a sumar a apoyar a mi equipo. Y al revés también, por las tensiones que están teniendo. Al revés, dice Lozada que si pierde no se va a sumar a Puyaro. Claudio, la cosa está muy, muy tensa y el gobierno... ¿Tiene miedo de perder Santa Fe? El gobierno efectivamente no tiene candidatos, le costó mucho encontrar candidatos al oficialismo en Santa Fe, ninguno tiene peso propio. Ahora, la gobernación de Perotti ha sido muy mala, el peronismo santafesino viene dividido desde hace muchos años, es la cuna de las derrotas permanentes de quien es hoy el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, Agustín Rossi, pero no ha logrado emerger ningún candidato con potencia y mucho menos después de esta muy mala gobernación de Perotti. Lo cierto es que el frente opositor está en una pelea fratricida, como bien decía Gaby recién, que pone también en cuestión qué va a pasar después de las PASO. Hoy todo indica que cuando lleguen a las PASO, largamente la fuerza más votada vaya a ser la del Frente de Juntos por el Cambio, el Frente de Frentes. Ahora, el problema es después. ¿Qué pasa una vez que se resuelve esto? ¿Qué pasa con el Frente de Frentes, ¿no? Que está tan enfrentado. Sí, y teniendo también en cuenta además la crítica situación que tiene Rosario con la violencia y el narcotráfico, que es parte de la disputa central entre Lozada y Puyaro. Porque Puyaro fue ministro de Seguridad del anterior gobierno socialista previo a el gobierno de Perotti. La pregunta se hace mucho, si está bien lo que dice Claudio, porque es, ¿logran unificar después todos los votos o se dividen? Lo que tienen a favor para pensar que igual se van a unificar es que la gestión de Perotti está mal vista. Entonces, que la imagen negativa que tiene la imagen de la gestión de Perotti unifica que gane el cambio en Santa Fe. Bueno, eso lo tienen que garantizar igual después en las urnas. Ahora en 2 semanas las PASO, recién en septiembre tienen unas largas semanas, largos meses para lograr levantar el perfil nuevamente y unificarse de cara a la general. A ver si entonces limpiamos un poco para que la gente comprenda. Por un lado están todos tienen miedo el gobierno, tiene miedo de perderlo Santa Fe, ¿no? Esto es una realidad. Y sobre todo después de San Juan, Claudio. Bueno, es que lo que estamos viendo, y es muy manifiesto, en las provincias donde el empleo privado es mayor que el empleo público, donde la dependencia del empleo público es menor, la independencia del electorado es mayor. Por lo tanto, esto lo vimos en San Juan, donde cambió la matriz productiva en los últimos años, lo vemos en Neuquén, donde también ocurre lo mismo, lo vemos en Córdoba, donde termina una elección muy pareja, y lo vamos a ver en Santa Fe nuevamente. Provincias donde la dependencia del Estado es menor, la independencia es mayor. Por lo tanto, la posibilidad de que pierda el peronismo aún frente a una oposición en una lucha encarnizada es muy alta. Y como sea, llegás a las PASO de agosto, a las generales, acumulando derrotas, y ese es el mayor temor. No es solamente Santa Fe, que es la más importante que se viene en la agenda, pero después tenés la Municipalidad de Córdoba, donde el gobierno nacional ni pinta directamente, porque es en realidad Juntos por el Cambio contra el cordobesismo. El cordobesismo. Entonces ahí, una vez más, en Córdoba es una provincia que el kirchnerismo y hoy lo que es Unión por la Patria tiene poco. Déjame agregarte un dato. Y en Córdoba, además, si bien ganó la fórmula oficialista, perdieron el control de la legislatura. Es decir, hubo un corte de boleta muy alto que manifiesta un cambio de tendencia en la historia de Córdoba. ¿Y en qué modifica? Chubut, sumo también. ¿Cómo? Y Chubut es la otra provincia que termina la agenda, donde también tienen
tiene chances Juntos por el Cambio de llevarse un triunfo con el senador Ignacio Torres. Está pareja esa elección, pero porque también se unificó el peronismo, pero si acumulan 3 derrotas consecutivas, Chubut, no te olvides, gobernada por Arcioni, que es el gobernador, si querés, más aliado a Massa. El único gobernador de Massa. El único gobernador, sumémosle si querés a Sáenz de Salta, pero que siempre juega más de satélite, pero que es más amigo, más que aliado. Si pierden también ahí, acumulan 3 derrotas seguidas, más San Juan 4. A ver, en esta circunstancia, ¿cómo se para el oficialismo, ¿no? ¿O qué es lo que ve? ¿O qué es lo que teme, Claudio? Porque, como dice Gaby, van acumulando derrotas. Salvo Formosa y alguna más, está Tucumán, que es importante, acumula derrotas el oficialismo, ¿no? Como de cara al electorado, que también tiene su costado exitista, ¿o no? Donde suma victorias, vamos a ponerlo en nuestros términos, donde suma victorias es en los territorios donde la dependencia del Estado es mayor, es particularmente en el norte, claro. Particularmente en el norte, que es su fortaleza. Sus fortalezas del oficialismo son, y ha venido ocurriendo en las últimas 5 elecciones, muy claramente, el Gran Buenos Aires y el norte de la Argentina. Esos son los 2 espacios fuertes. El centro del país es siempre muy refractario desde hace 8 años al oficialismo. Cuando hablamos del norte, hablamos de cierto norte, porque fíjate que Jujuy está perdido para el oficialismo. Y Salta, como dice, es peronista, pero es el peronismo de Massa, digamos, ¿no? Definitivamente. Lo cierto es que ahí donde tienen afincado y tienen cierto control territorial, lo sostienen. Y lo sostienen en base a esto. Lo que demuestra también que este es el principal desafío que tiene Sergio Massa. ¿Cuál es su principal amenaza? La economía. Y donde estos territorios viven muy resentida la situación económica, el empleo privado, la industria privada, donde lo que está viendo, porque lo que hablábamos antes, que hay una parte que no estamos viendo, que es la recesión o el estancamiento que tiene la economía, y que con la falta de dólares se va a pronunciar, esto se profundiza y llega a la vida cotidiana de la gente, que a la hora de ir al cuarto oscuro lo manifiesta. Eso es realmente triste, para nosotros incomprensible, pero es una realidad. Me lo contaba Mario Marquich, mi compañero periodista, que ahora es candidato a gobernador de Santa Cruz, Rubén, me decía, la gente habla en voz baja, porque todos dependen, o la gran mayoría dependen del Estado. El empleo público es altísimo en Santa Cruz, como en Formosa, y los ejemplos que está dando Claudio, y que hacen que la gente crea que este es como un destino inexorable, ¿no? Votar al oficialismo. Es que cuando vos, en el caso de Santa Cruz, cuando vos multiplicás la cantidad de empleados públicos por un número hipotético de familia tipo, te das cuenta que básicamente el empleo público alcanza a más del 60% de la población. Casi el 80%, me decía claro, Mario. Entonces, y lo duplicó en 2 décadas. Lo duplicó en 2 décadas. Este es el tema, duplicó el empleo público en 2 décadas. Y además esto que dice Claudio hay que marcarlo por un número que hablábamos al principio del programa. Sí. Al empleo público le fue mejor en los últimos años que al empleo privado, con alguna excepción, pero le fue mejor. En el último año le fue mejor seguramente. ¿En qué sentido le fue mejor, para puntualizarlo? Tuvo una mejor evolución de su salario el empleo público que el empleo privado. Por lo tanto, hay una franja de la Argentina que depende más del aparato productivo y menos de la distribución a través del empleo público, que sufrió más. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso, además me parece que hay otra cuestión, Claudio, que es que no queda tanto tiempo. ¿Qué queda por delante ahora? Santa Fe. Bueno, como dice Gaby, la Intendencia de Córdoba también, La Intendencia de Córdoba, Santa Fe, claro, pero se va acotando mucho el margen de maniobra del oficialismo, por eso la preocupación que hay. Queda Chaco, chicos, en algunos gobernadores. Chaco en septiembre, después de las PASO. Y además se crea un clima de opinión. ¿Y cuál es ese clima de opinión? Empieza a haber aire de fines de ciclo. Pasó en Neuquén, pasó en San Luis, acaba de pasar en la última elección. ¿Cuál es la diferencia con 2015 para que la gente que más o menos comprenda esto, ¿no? Lo que empezamos, el fin de ciclo que estás viendo. Empezamos a ver es, primero, gobernaciones de muy larga data que empiezan a terminarse, empiezan a finalizar o que empiezan a tener que cambiar de signo. Primer lugar. Segundo lugar, composición en el Congreso. El Congreso ya no es el Congreso que tuvo durante 15 años el kirchnerismo y ya no va a ser, y probablemente tenga un Congreso que sea con mayorías opositoras. Correcto. Estos son datos muy relevantes de acá a lo que viene para el próximo gobierno. Que a lo del Congreso, las provincias, Mauricio Macri cuando asume tenía 5 provincias de su color político, que eran la provincia de Buenos Aires y la ciudad, más Mendoza, Corrientes y Jujuy.
hoy estás ante la posibilidad de duplicar ese número. O sea, que si gana Juntos por el Cambio y sigue con este derrotero en algunas provincias, puedas tener hasta 12 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio en el más optimista de los números. Pero si ya tenés a Mendoza, Corrientes y Jujuy, que ya son tuyas y las estás manteniendo, tenés San Luis, tenés San Juan, ya estás en 7, podés ganar Santa Fe, te vas a 8, podés ganar Chaco, que ganaste las PASO, te vas a 9. Ojo con provincia de Buenos Aires, que está en discusión todavía, te irías a 10. Chubut, si la ganás, te vas también a 11. Vas acumulando provincias, es un escenario completamente distinto en este sentido de fin de ciclo. Pero, ojo, ya le pasó a Juntos por el Cambio decir en 2017 ganaron y decían en 2019 vamos a tener tantas provincias, y al final les vino la hecatombe. A ver, podemos tener imágenes del móvil y del dron de la